Tras la derrota electoral en la última elección en la ciudad de La Plata, el peronismo está tratando de reorganizarse. Tenemos a uno de los dos bandos, digamos, una de las dos facciones, representada por Carlos Bonicato. ¿Cómo le va, Bonicato? Bien, buenas noches. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias. ¿Cuál es la palabra? ¿Refundar o reorganizar? A mí me parece que reorganizar, la otra sería demasiado jactanciosa refundar, ¿no? Reorganizar el partido me parece que es una instancia interesante, además diríamos que casi obligatoria, no solo en la ciudad de La Plata, sino a la luz de lo que está pasando en los partidos políticos, no solo en la Argentina, sino en el mundo, ¿no? Hay toda una discusión ¿Y sobre qué es lo que se desorganizó, que haya que organizar? No, reorganizar significa darle una dinámica diferente al partido. Yo quiero ser muy respetuoso con la otra lista, que son todos compañeros. Primero, lo que es bueno en el partido es que haya elecciones, porque las elecciones también, en esta necesidad que tenemos de dinamizar los partidos políticos, convocan gente, generan intercambio de ideas, posiciones encontradas. Se termina el dedo. Se termina el dedo, porque uno de los problemas más serios casualmente que tiene en los partidos políticos es el método para seleccionar los dirigentes, ¿no? Ese es un problema que no solo es en la Argentina, sino en el mundo. Por eso decía ahí, a veces se habla de una crisis. En realidad lo que ha evolucionado mucho es algún sector de la realidad en desmedro de otro. Si nosotros hoy en el mundo hablamos de robotización y hablamos de digitalización y sabemos, por ejemplo, qué va a pasar dentro de 30 años con determinadas situaciones sociales, como por ejemplo la falta de trabajo o la mecanización de los empleos, pero sin embargo las instituciones han quedado como rezagadas, no solo los partidos políticos, sino las instituciones propias de la democracia. ¿Cómo se le contesta? Entonces es interesante esta dinámica, justamente por eso es bueno hablar de reorganización, ¿no? ¿Cómo se le contesta al militante, aquel que hace muchos años que está en el partido, y al nuevo, cuando se dice, volvió la pelea Obrera Alac? ¿Cómo lo explican ustedes? ¿Cómo? No, lo que pasa es que Alac ha sido un líder, digamos, dentro del justicialismo platense. ¿Ha sido o es? Por eso iba porque hoy por hoy el que convoca a un gran sector y del es también, peronismo, ha sido y es, digo. Y Bruera, que después fue intendente, también tuvo un papel gravitante. Entonces, las diferencias que había entre ellos aparecen cada uno en una lista que aparece otra vez la pelea, pero en realidad han estado juntos en la lista. Sí, la última. En la última, digamos. Así ¿Y qué diferencias hay para que el que tenga que optar hoy diga, bueno, me inclino por un lado o el otro? ¿Las figuras de ellos, la planificación, la política, el estilo? No, primero el estilo. Nosotros pretendemos un partido mucho más horizontal y mucho más participativo. Por otro lado, la dinámica del partido que les decía al principio, que tiene que ver con que el afiliado internamente cobre mucho más protagonismo y que el partido tenga, digamos, otra incidencia en estamos hablando de La Plata, en la política local. Aun cuando a veces puede tener incidencia provincial, porque es el justicialismo de la provincia de Buenos Aires. Por caso, cuando en otra época nosotros estuvimos en el partido, que después se cambió esa dinámica. Había un instituto de capacitación de políticas públicas, se fundó una librería. Ustedes acuerdan que estaba las ediciones de Peñalillo, que fue un cultor, digamos, de lo que fue el pensamiento nacional. Hubo en esa escuela de capacitación entrega de certificados a cientos de jóvenes. Y además no solo estaban inscriptos los justicialistas, sino jóvenes que venían desde otras extracciones políticas, que ahí no se le pedía a ninguno que dijera qué filiación tenía, con la idea de que se generara una discusión permanente de la política, inclusive con los otros partidos políticos. Y si quieren, bueno, mucho más de lo que puede gravitar el partido político en términos territoriales y en términos políticos, pero fundamentalmente que el afiliado, el peronista, sepa que esa es su casa, ¿no? ¿Su casa qué significa? Que ahí es el lugar donde se van a defender sus derechos. Carlos, si uno lo ve como espectador desde afuera, uno ve las caras suyas y la de Luis Lugones, y uno dice, bueno, han sido protagonistas de los últimos 30 años de la política, de La Plata y de la provincia también. Sí. ¿No hay una renovación del peronismo en los dos sectores? ¿No hay caras jóvenes? Yo creo que sí que hay una renovación del peronismo. En este caso, en el partido, los dos grupos eligieron a dos personas con experiencia como para estar en el cargo de presidente, pero nosotros, por lo menos la lista nuestra,
Después, en segundo lugar, hay gente, la mayoría es gente muy joven y que tiene mucha militancia. Usted dijo, Bonicato decía recién que quiere ser respetuoso con la otra lista, pero la otra lista tiene un discurso, si se quiere, de batalla. De hecho, Lugones está diciendo algo así como que del otro lado, o sea, del lado donde están ustedes, hay un peronismo amarillo, un peronismo con alguna vinculación al gobierno municipal de Julio Garro. Yo no sé cuál es, de dónde lo saca Lugones, pero es un problema de él. A mí yo creo que no vale la pena ni contestarlo. Nosotros somos peronistas, no tenemos nada que ver con el gobierno de Garro. Pero es el caballo de batalla en este momento, el discurso de la otra lista ¿quién es sabe? ese. Yo digo, si Pepe Batella, que va a segundo congresal, es un hombre amarillo, Alegre encabeza la lista como es de congresales y fui vicepresidente de ellos. Lo que pasa es que ha habido un cambio porque la gente se cansó de una modalidad de trabajo de ellos y le parece mejor incorporarse a un esquema mucho más participativo, que además hay una memoria reciente, porque yo le estoy mencionando cosas que se han hecho en el partido hace pocos años, y que en este momento muchos peronistas consideran que hay que volver a esa característica, pero a mí me parece que hacer ese tipo de acusaciones creo que no sirve tampoco. Yo no voy a hablar de cómo puedo haber votado la gente de ellos en algún momento, o el presupuesto, o alguna otra cosa. A mí, yo quiero hablar bien, porque lo más difícil en la vida es construir. Destruir destruye cualquiera. Entonces, a nosotros, si los afiliados nos van a apoyar, a mí me gustaría que nos apoyen porque realmente creen que nosotros queremos un partido abierto y renovado, con las características propias de lo que fue el mismo edificio. Este edificio está construido, que lo construimos en la época que estábamos nosotros al frente del edificio, con el esfuerzo de todos los peronistas, y está concebido para que sea un lugar de participación y de trabajo, porque las oficinas no son oficinas chicas, son oficinas que están divididas para que sean aulas. Ese era el objetivo. En el piso de arriba se le dio ese piso de arriba al partido de provincia, con la idea también de que vinieran a trabajar acá el partido de provincia, que todo parece en Buenos Aires. Nosotros somos la provincia de Buenos Aires, pero es como el banco de la provincia de Buenos Aires. Que tiene hay cursos, seminarios, capacitación. Porque acá hay un tema que me parece que es lo medular, independientemente del partido político nuestro y de la contienda esta. Lo importante que es para la sociedad de hoy que los partidos políticos se nutran cada vez de más gente. Lo primero que hay que modificar son los métodos de selección de candidatos, para que la gente tenga interés en participar internamente. Y después generar un modo de pensamiento que tenga que ver con la realidad nacional. Hoy que hay una concentración de medios colosal y que realmente gravitan enormemente en la construcción de una conciencia colectiva direccionada, nosotros lo que pretendemos es que esta escuela de propaganda y de aprendizaje que se dirige a cada uno de los afiliados sea transmitida a los demás afiliados. Es decir, la doctrina tiene que estar en la cabeza de cada uno, pero no la doctrina en el sentido de adoctrinado como que una persona pierda la libertad, sino en el sentido que una persona que representa o que pertenece a un partido político le da, usted sabe para dónde va, porque es absolutamente, le da previsibilidad a la política y le da previsibilidad a la acción política. Lo que sí alguna vez hay que trabajar mucho más detalladamente es, digamos ya yéndonos de los partidos políticos, pero es que la persona que hace una propuesta electoral después la cumpla, porque ahí está el derecho del afiliado. Yo lo voto porque dijo que iba a hacer tal cosa. Esa cosa se tiene que hacer salvo alguna imposibilidad. Pero esa es la característica de los partidos políticos. Yo les decía recién que avanza la ciencia, avanza la tecnología y las instituciones se han quedado un poco rezagadas. ¿Por qué? Porque las tenemos que repensar. Fíjense que hoy la gente reacciona para solucionar sus problemas, no va ni a ver un diputado, ni un concejal, ni a ninguna institución. Corta una calle, quema gomas, ¿por qué? Va a los medios, si no va a los medios. Y si no viene acá, le resulta mucho más importante. Porque sabe que acá le va a dar más resultados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? ¿De qué manera el partido, en este caso,
que tiene una impronta particular porque nosotros estamos fuera del gobierno. Después de muchos años, el peronismo queda fuera de la gestión. El peronismo es un partido de poder, no es un partido de oposición. Busca el poder porque, obtenido el poder, uno puede gestionar. Y si gestiona, puede ser una herramienta para transformar la realidad. Claro. Ahora, ¿no le ha faltado autocrítica? Digo, porque uno sigue viendo apellidos que aparecen nuevamente en distintos órdenes, ¿no? A nivel provincia, ni hablar el caso Espinosa, ¿no? Esto de querer agarrarse de un lugar y tratar de ver de qué manera se pueda mantener. Digo, ¿esto en La Plata no está pasando también? Porque es algo de lo que hablaba Alejandro recién, ¿no? Digo, está faltando esa gente que por ahí no haya tenido más participación y que le den más cabida. Pero yo por eso les decía recién, esto dio yo diría que casi una casualidad, que puede ser Lugoni, puede ser yo, digamos como, porque en este momento se interpretó que la experiencia en la acción política podía ser podía tener un resultado. No, pero digo, de ahí para abajo. Pero de ahí para pero nosotros nombres, tenemos muchos candidatos muy jóvenes que seguramente van a tener una opinión gravitante y además la conducción del partido, a mi criterio, por lo menos, yo creo en la conducción horizontal, no creo que en la conducción vertical. Pareciera contrario al peronismo que es muy verticalista, claro, ¿no? Pero sobre todo en las épocas donde uno tiene que construir. Porque lo que decíamos recién, destruir es fácil, lo difícil es construir. Claro. ¿Cuántos afiliados tiene? ¿Cuánta gente irá a votar? Ahora, en una ciudad de casi 1 millón de habitantes, ¿no es poco? Y es poco. Es un partido importante, porque los partidos tienen poco. En las últimas elecciones general, de otros partidos políticos, la gente va poco, está poco preocupada. Por eso yo les decía que uno de los desafíos nuestros es que la gente participe, pero que sienta que esa participación les vale la pena. Claro. Que vale la pena. ¿Y cómo se sostiene un peronismo sin caja? Porque el radicalismo sabemos que, bueno, ha estado muchos años fuera del poder, pero tiene como una concepción de la interna y de la militancia por ahí diferente, lo tiene mucho más arraigado, está esta cuestión de elegir sus autoridades y demás. Para el peronismo podemos decir que es relativamente nuevo. Y en cuanto a lo que es el financiamiento de la actividad, el peronismo siempre ha estado fuertemente vinculado al poder. Muchos dicen, ¿cómo hace ahora el peronismo sin la caja del Estado? No, porque el peronismo se va a mantener como siempre con el esfuerzo de los afiliados. No hay otro modo. No hay otro modo. Cuesta, es difícil. A nosotros nos costó mucho. Por ejemplo, para la construcción del edificio vendimos bonos. Yo todavía tengo fotocopia en mi casa de los bonos que vendimos, la cantidad enorme de bonos que vendimos. Muchísimo más, porque el número 60.000 es un número engañoso. Hay mucho más peronismo que 60.000. Mucha gente que no está afiliada. Que no cree en la afiliación, porque dice, no, total, yo no voy. Porque en realidad siempre hay dos círculos, ¿no? El círculo del que interviene más y activa y el que está afuera. Yo le quiero hacer una... vos tenés la del cafecito, ¿puedo hacer una? Sí. Lo saco de la política platense. ¿Cómo no? En su reciente paso por la Defensoría Ciudadana de la provincia. Sí. Esto lo he escuchado de mucha gente, ¿no? ¿Para qué sirve una Defensoría Ciudadana? Si uno como ciudadano, por ejemplo, no puede evitar que le vengan con un tarifazo de 5.000 mangos, más allá de lo que ustedes hicieron por las audiencias públicas y demás. ¿Tiene sentido una Defensoría Ciudadana? Yo creo que tiene sentido, que es una institución que va a llevar tiempo que se fortalezca. Ajá. Nosotros, a mí me tocó, digamos, la primera etapa, que con un criterio fundacional elaboramos algunos principios, ¿no? Decíamos, en lugar de estar frente al Estado, hacemos colaboración crítica. La doctrina es que digamos, que uno tiene que estar del lado del más débil que el que necesita. Pero siempre el más débil termina perdiendo. A veces sí, a veces no, ajá, pero por supuesto, en general sí, porque en realidad la tendencia, si uno está en un partido político, vamos a meter otra vez el partido político y tiene que ver con la Defensoría, es porque uno cree en una idea y una idea que se motoriza en la acción que va a generar cambios en la sociedad. Los cambios siempre van hacia el mismo lugar. Nosotros lo que tenemos que generar es igualdad. Si no tuviéramos igualdad, Pico, una última cosa, sí, no tendríamos libertad, porque el hombre sin derechos no es un hombre libre y los derechos se defienden con recursos. Por eso una de las tareas fundamentales de la Defensoría del Pueblo, que todavía no lo ha logrado armar, ni siquiera yo cuando estaba, es discutir, ser un elemento clave en la discusión del presupuesto, porque el presupuesto, los derechos se defienden con recursos. En la gráfica está los de récord.
Vos sabés, porque te han entrevistado muchas veces. Sí, sí. Está de los de récord. En Pero, televisión no se puede hacer los de récord. Entonces ¿qué nosotros hacemos? hacemos la pregunta del cafecito. Del como si cafecito. estuviéramos Como si tomando un estuviéramos café. solos. Claro, se apagó la cámara, estamos tomando un cafecito. Difícil. Entonces, Agarrate, Walter. Para, ¿me puede ir, che? Sí. che, Carlos, Agarrate. no, Olivia. Che, Carlos, pasaron 10 años. Pasaron 10 años. ¿Te queda la sensación de que si el candidato a intendente hubiera sido vos, le hubieses podido ganar a Bruera? Yo siempre tuve la impresión de que sí, de que le le hubiese ganabas podido a ganar a Bruera. ¿Y por qué? Y me parecía que por la tarea que ya habíamos desarrollado durante muchos años, al lado de Julio y digamos después yo como legislador, porque Bruera caminó mucho a la ciudad, es un militante, digamos, que yo respeto, ¿no? Además, tengo trato permanente con ellos. Pero nosotros también. Entonces trabajamos mucho en el ámbito institucional. Y la imagen de Alá que estaba desgastada. Lo que pasa es que a mí me parece que, yo creo que Julio ha sido, con todo respeto a los demás, el mejor intendente que ha tenido la ciudad. Los 3 primeros años yo creo que fue una intendencia muy importante en términos de desarrollo de la ciudad, de desarrollo en lo que es el aspecto urbanístico, pero también el desarrollo institucional, que también es un tema para conversar, lo que mucha gente de los que hoy votan en el justicialismo y en la realidad de la política no lo conoce. Yo creo que fue que me perdí en la respuesta, porque era si... Sí, porque vos le hubieras podido ganar a Bruera. Ah, no, por eso, pero digo... Y yo te pregunté que estaba desgastada la imagen Claro, de Alá, que por eso perdió. quería hablar de Julio, sí. Yo creo que Julio estaba cansado él en la tarea como intendente y la gente también se cansa. Pero yo creo que ha sido un dirigente, y es un dirigente notable de la ciudad. No hay más tiempo. Gracias por haber venido, No, te lo muchas contestó. gracias a ustedes. Muy amable, ¿eh? No, al contrario. Volvemos en un ratito con más Ciudadanos.